Bueno, buenos días a todos. El doctor Emiliano Rossi nos trajo una sorpresa del mundo de la estadística y la epidemiología. Así que bueno, muchas gracias Emiliano, bienvenido. Te vamos a escuchar acá con mucho gusto. Gracias, Aníbal. Bueno, lo que les traigo es un artículo que salió en Nature en el 2019, justo antes de la pandemia, y si bien es una carta, digamos, de tres autores muy prestigiosos que está suscrita por 800 investigadores, entre ellos estadísticos, epidemiólogos y otros investigadores renombrados, resume muy bien una serie de artículos que se vienen presentando en los últimos años y si bien es muy corto, porque son 3 páginas, me parece que tiene cosas que son de una importancia enorme. Lo, lo que les voy a pedir es que dejen un poco de lado, digamos, lo que han aprendido y lo que ustedes enseñan sobre lo que es significancia estadística, es decir, sobre cómo interpretar valores de P, cómo interpretar valores de confianza, porque estos autores nos plantean una crítica, digamos, que tiene el consenso, digamos, de toda la comunidad estadística, y creo que por eso es importante. Traigo este artículo porque hace pocas semanas se presentó un artículo que era el que comparaba, digamos, el inicio anticoagulante con FA post-ACV isquémico, y en ese trabajo no se utilizaban test de significación, sino se comparaban resultados con utilizando intervalos de confianza. Eso nos generó bastante, o generó, digamos, en este público, incomodidad, sorpresa, y creo que eh, esto va en esa línea, mucho más profundo en este caso, pero creo que vale digamos, la pena que lo abordemos. Los autores comienzan preguntando cuándo fue la última vez que escuchó a un orador afirmar que no había diferencia entre dos grupos porque la diferencia era estadísticamente no significativa, y responden, si su experiencia coincide con la nuestra, es muy probable que esto le sucediera en la última charla a la que asistió. Citan este artículo, que es un relevamiento que se hace de 791 artículos publicados en 5 journals de primera línea, y lo que en los últimos años lo que muestra es que en el 51% de los casos de estos 791 artículos, la interpretación de los p-valor es incorrecta. También cita este documento de posición de la Sociedad Americana de Estadística, que es de hace unos años, del 2016, en donde se critican algunos errores comunes en la interpretación del p-valor. Este, digamos, esta declaración de la Sociedad Americana de Estadística establece una serie de principios que me parece que es importante que los recordemos. Y el primer principio es que los valores de P indican cuán incompatibles son los datos con un modelo estadístico especificado. Es decir, que cuanto menor sea el valor de P, mayor será la incompatibilidad estadística de los datos con la hipótesis nula, siempre y cuando se cumplan los supuestos utilizados para el cálculo. El segundo principio dice que los valores de P no miden la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, ni la probabilidad de que los datos se hayan producido solamente por azar. El p-valor es una afirmación sobre los datos en relación con una hipótesis específica y no una afirmación sobre la hipótesis en sí. El tercer principio establece que las conclusiones científicas de las decisiones no deberían basarse únicamente si un p-valor supera un umbral específico. Y nos dice que las prácticas que reducen la inferencia a reglas mecánicas, como un valor de p menor a 0,05 para justificar conclusiones científicas, pueden conducir a errores, que una conclusión no se vuelve inmediatamente verdadera de un lado del límite de significación y falsa del otro, que los investigadores deben considerar factores contextuales para realizar la inferencia. Deben tener en cuenta entonces el diseño del estudio, la calidad de las mediciones, la evidencia externa de otros estudios y la validez de los supuestos que subyacen al modelo.
El cuarto principio establece que la inferencia adecuada requiere informes completos y transparencia. Nos dice que los valores de P y los análisis relacionados no deben informarse de forma selectiva. Esto es, la selección cuidadosa de hallazgos prometedores, también conocido como inferencia selectiva o p-hacking, conduce a un acceso espurio de resultados estadísticamente significativos en la literatura y debe ser algo evitado. El quinto principio establece que un valor de P no mide el tamaño de un efecto o la importancia de un resultado. Cualquier efecto, por pequeño que sea, puede producir un valor de P pequeño si el tamaño de la muestra es grande o si la precisión de la medición es lo suficientemente alta. Por otro lado, los efectos grandes pueden producir valores de P grandes si el valor de la muestra es pequeño o la medición es imprecisa. Y el último principio a tener en cuenta es que por sí solo un valor de P no proporciona una buena medida de evidencia con respecto a un modelo o hipótesis. Y acá nos aclara que los investigadores deben reconocer que un valor de P sin un contexto u otra evidencia proporciona información limitada. Un valor de P relativamente grande no implica evidencia a favor de las hipótesis nulas. Muchas otras hipótesis pueden ser igual o más consistentes con los datos observados. Este repaso que se hace en esta carta a los principios de la Sociedad Americana de Estadística es muy oportuno y va en contra de muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido o repetimos, digamos, sin ser conscientes de lo que estamos diciendo. Los autores nos muestran después en esta carta un trabajo que nosotros por ahí lo recordamos, que es del 2012, que hablaba de la asociación que había entre el uso de antiinflamatorios no esteroideos y la incidencia de fibrilación auricular. Y el trabajo concluía, como ahí lo ven, entre una de las conclusiones era que el uso selectivo de inhibidores COX-2 no estuvo significativamente asociado con la incidencia de fibrilación auricular. Esto un poco ahora ha perdido interés porque los COX-2 se han dejado de usar, pero en su momento este trabajo fue bastante influyente. ¿Qué encontraron los autores de este trabajo, que es Cao y el grupo de colaboradores? Bueno, que ellos tenían unos ratios de 1,2 para incidencia de FA cuando utilizaban COX-2, y esto tenía un intervalo de confianza de 0,97 a 1,48, es decir, que había un 3% menos, el intervalo de confianza implicaba un 3% menos, desde un 3% menos a un 48% más. El valor de P era 0,09. Por otro lado, ellos comparan en este mismo trabajo, otro trabajo anterior de Smith, que tenía el mismo OR, pero el intervalo de confianza era más chico, iba entre 0,109 y 1,033, con una P de 0,003. Entonces, debido a que los resultados no fueron estadísticamente significativos, Cao y sus colaboradores concluyeron que la exposición a los COX-2 no estaba relacionada con la incidencia de fibrilación auricular y que sus resultados contrastaban con el estudio de Smith. Este trabajo, que salió en el International Journal of Cardiology, motivó una carta al lector de Rodman, que es un epidemiólogo muy prestigioso en Estados Unidos, y observando lo siguiente, que había que ser cuidadoso con las falsas conclusiones. Si nosotros graficamos el intervalo de confianza del trabajo previo, que era de Smith, vemos un OR de 1,2, que iba entre 1,09 y 1,33. Y vemos el trabajo de Cao, que ellos dicen que no es significativo, que tiene el mismo estimador, el mismo punto estimado, el mismo R, 1,2, y un intervalo de confianza bastante más amplio que, digamos, sobrepasa la unidad. Y acá la reflexión tanto de Rodman como de Greenland y en esta carta, digamos, que se publica en Nature, es la siguiente: es que los estudios que se denominan estadísticamente significativos y estadísticamente no significativos no tienen por qué ser necesariamente contradictorios, que tales denominaciones pueden hacer que se desestimen efectos verdaderos, que es ridículo concluir que los resultados estadísticamente no significativos no mostraron una asociación cuando la estimación del intervalo de confianza, ese 1,2, incluía aumentos de riesgo grave, ese 1,48, y que es igualmente absurdo afirmar que estos resultados contrastan con los resultados anteriores. Estas prácticas entonces comunes muestran cómo la confianza en los umbrales de significación estadística nos puede inducir error. ¿Qué otra cosa
nos dicen, digamos, en esta carta, es que no estamos pidiendo una aprobación de los valores de P, tampoco estamos diciendo que no puedan usarse como criterio de decisión en ciertas situaciones específicas, tampoco estamos abogando por una situación en la que todo vale y en la que la evidencia débil de repente se vuelva creíble, sino que más bien, y en línea con muchos otros, estamos pidiendo que se detenga el uso de los valores de P de forma dicotómica para decidir si un resultado refuta o respalda una hipótesis. Y nos dicen también que seamos claros en lo que se debe dejar de hacer, y dice, nunca debemos concluir que no hay diferencia o no hay asociación solo porque un valor de P sea mayor que un umbral, o de manera equivalente porque un intervalo incluya el 1. Tampoco debemos concluir que dos estudios entran en conflicto porque uno tuvo un resultado estadísticamente significativo y el otro no. Y nos manifiestan que el problema es más humano y cognitivo que estadístico, que agrupar los resultados en estadísticamente significativos y estadísticamente no significativos hace que las personas piensen que los elementos asignados de esta forma son categóricamente distintos, por lo tanto tenemos que dejar de categorizar. Y que desafortunadamente la falsa creencia de que cruzar el umbral de significancia estadística es suficiente para demostrar que un resultado es real ha llevado a los científicos y editores de revista a privilegiar tales resultados, distorsionando la literatura. Nos sugieren también que debemos aprender a aceptar la incertidumbre, que una forma práctica de hacerlo es renombrar los intervalos de confianza como intervalos de compatibilidad e interpretarlos de una manera que evite el exceso de confianza. Específicamente recomendamos que los autores describan las implicancias prácticas de todos los valores dentro del intervalo, especialmente el efecto observado, es decir, la estimación puntual, y los límites del mismo. Al hacerlo, deben recordar que todos los valores entre los límites del intervalo son razonablemente compatibles con los datos, dado los supuestos estadísticos utilizados para el cálculo en el modelo. Es decir, que ellos plantean a los intervalos de confianza llamarlos intervalos de compatibilidad para evitar este error en su interpretación. Y nos dicen que cuando se hable de intervalos de compatibilidad, tengamos en cuenta 4 cosas. En primer lugar, el hecho de que el intervalo muestre los valores más compatibles con los datos, dados los supuestos del modelo, no significa que los valores fuera de él sean incompatibles. Simplemente son menos compatibles. ¿Qué quiere decir? Son menos probables, pero no son imposibles. La segunda recomendación es que no todos los valores del intervalo son igualmente compatibles con los datos, y esto es muy importante. La estimación puntual es la más compatible, y los valores cercanos a ella son más compatibles que los que están cerca del límite. Es decir, en el ejemplo del trabajo de incidencia FA, el valor más probable es el estimado, el OR de 1,2, y mientras más nos alejamos es menos probable que ese valor, digamos, sea compatible con los datos. Es por eso que instamos a los autores a discutir la estimación puntual, incluso cuando tenga un valor de P grande, así como los límites del intervalo. En tercer lugar, nos recomiendan que al igual que el umbral de 0,05 del que procede, el 95% predeterminado que se utiliza para calcular los intervalos en sí mismo es una convención, y que se basa en la idea falsa de que hay un 95% de probabilidad de que el intervalo calculado en sí contenga el valor verdadero en esa muestra, en ese estudio. Este es otro error bastante común cuando nosotros interpretamos el intervalo de confianza. Y finalmente, lo más importante de todo es que seamos humildes, que las evaluaciones de compatibilidad dependen de la corrección de los supuestos estadísticos utilizados para el cálculo. Es decir, van a depender del diseño, de la calidad con la que se recolectaron los datos y los supuestos de los modelos que utilizamos para analizarlos. Y finalmente, y como para ir terminando, ellos se preguntan cómo será la retirada de la significación estadística, cómo será el día después de que uno deje de usar la significación estadística, y nos dicen lo siguiente, que la sección de métodos, los trabajos y la tabulación de los datos va a ser más detallada, que los autores enfatizarán las estimaciones y la incertidumbre en ellas, por ejemplo, discutiendo explícitamente los límites superior e inferior de los intervalos, que no se basarán solo en pruebas de significancia, que cuando se informen valores de P se los darán con precisión, sin desigualdades como menor a 0,5 o mayor a 0,05, y que las decisiones de interpretar o publicar resultados no se basarán en umbrales estadísticos, sino que la gente pasará menos tiempo con el software y más tiempo pensando.
Las consideraciones finales son que nuestro llamado a retirar la significación estadística y utilizar intervalos de confianza como intervalos de compatibilidad no es una panacea, que erradicar la categorización ayudará a defender las afirmaciones a detener las afirmaciones excesivamente confiadas, las declaraciones injustificadas de que no hay diferencia y las afirmaciones absurdas sobre el fracaso de la replicación cuando los resultados de los estudios originales de replicación sean altamente compatibles, como en el caso del ejemplo de la incidencia de FA. Y finalmente, el mal uso de la significación estadística ha causado mucho daño en la comunidad científica. Con esto termina la carta a los lectores de Nacher, y acá, un poco como los autores, yo los invito a que dejemos la significación estadística utilizada en forma dicotómica, como lo hacemos ahora, en el cuarto de las cosas en desuso, como la teoría de los humores, la de la generación espontánea y otras tantas que han caído en desuso. Pito, entonces, que estuvo muy bueno, Emiliano. Que este tema lo discutimos el otro día con él a propósito del trabajo de post-ACV en una fibrilación auricular, anticoagular precoz o anticoagular tardíamente. Yo quería, si me permitís, hacer un dibujito acá. En ese trabajo, voy a comentar solamente ese trabajo. En ese trabajo, lo que decían los tipos dijeron lo siguiente, y lo comentábamos con él. Yo no sé si uno puede olvidarse de la P y todo, porque a lo mejor sería medio peligroso, ¿no? En esta época. Pero los tipos decían esto. Hacen el trabajo, calculan el intervalo de confianza de la diferencia que habían encontrado. Esto es precoz, mejor, tardío, mejor. El intervalo de confianza hacía esto. Llegaba acá y acá. Y esto es 0. Entonces la P atravesaba el 0, por lo tanto la P era más de 0.05. Y el intervalo de confianza. Entonces los tipos decían lo siguiente. Bueno, miren este resultado. Esta es la P. ¿Cuántos pacientes, qué porcentaje de pacientes hay acá? Y segundo, ¿qué grado de riesgo tienen? Acá tenían muy poquito riesgo y en este extremo tenían un poquito más de riesgo. Después la cosa era no significativo. Tomen esto. Fíjense cuántos pacientes hay. Por ejemplo, hay 10% de los pacientes que tienen un riesgo de tener un problemita más de 0,1%. No es significativo, pero a lo mejor a ustedes les sirve clínicamente y adopten una decisión sobre eso. Así de simple. No, pero eso es un error conceptual. No. Sí, eso es un error conceptual. A ver. Porque lo que dice la P de intervalo de confianza es cuán probable es que los hallazgos de esa muestra sean vinculados al azar. No, una cosita, dice... Luciano, ¿vos leíste este trabajo? Sí. Este trabajo dice esto. El intervalo de confianza era más. ¿Qué cantidad de pacientes atraviesan el intervalo? Esta es una curva así. Es una curva así, donde acá hay una parte que dice que el 0. Entonces, ¿qué cantidad de pacientes hay acá? Un intervalo de confianza es siempre una curva Gauss. Entonces, ¿cuántos pacientes quedan en esta parte? ¿De acuerdo? Más allá. Esto en teoría era, cuando vos trabajás con el 0,5 te queda un 0,5% de los pacientes. Perdón, 0,05. Entonces, ¿cuántos pacientes quedaron acá? ¿10%? Bueno, 10% tienen un poquito más de riesgo. Ojo, algunos van a tener muy poquito y otros un poquito más. Si clínicamente es no relevante, tómelo como cierto. Este era lo que decía el trabajo, que me parece que es lo que comentabas vos. Sí, es interesante porque un poco traigo lo que decís, Luciano, tiene que ver con esto. O sea, que los valores de P no miden la probabilidad de que los datos se hayan producido solamente por azar. Ese es un concepto que nosotros traemos porque así nos lo enseñaron y no es realmente correcto. El valor de P solamente me dice qué probabilidad tengo yo de rechazar la hipótesis nula de la no diferencia cuando es verdadera. Pero no me dice nada más que eso. Nosotros extrapolamos un montón de conclusiones de eso que son erróneas. Hay otros trabajos de estos autores que publican esta carta que se dedican a desmenuzar punto por punto y la verdad cuando uno lo lee son difíciles, no lo quise traer, pero se da cuenta que la mayor cantidad de conceptos que nosotros tenemos sobre cómo interpretar el valor de P, los intervalos de confianza son erróneos. No, yo coincido. El error me parece que no es de la estadística, el error es de lo que nosotros
la importancia, la relevancia o lo que nosotros pretendemos. Exacto, cómo nosotros lo interpretamos. Claro, no pero viene el error problema de la la estadística. estadística fue diseñada, o los instrumentos estadísticos fueron diseñados para una cosa, cumpliendo unos supuestos que muchas veces No no cumplimos. se cumplen, ¿sí? Por eso es importante el material y método, y ante un diseño de estudios X que muchas veces tampoco se cumple. Si vos le pones datos al R, te va a devolver Exacto, es así. un Y resultado. yendo, Lo que hacen estos autores, no digo que lo que usted está diciendo del R, lo que hacen esos autores no está bien, porque eso no me habla del universo de la población, me habla de la muestra que ellos Pero tuvieron. todos los estudios de investigación te hablan de la muestra, no te hablan de toda la población. Vos estás diciendo otra cosa. ¿Cómo inferir a partir de una muestra el resultado de una Es población? lo único que hacen, Pero no, si no sería censo. no, por ejemplo. Pero con la muestra, el problema está ahí. Es decir, hay un porcentaje de pacientes que es mayor al 0,05, en los cuales vos decís, bueno, es un porcentaje tan bajo que yo creo que es la articulación. Esto es lo que dice el trabajo de New England. Oh. Te muestran el resultado, P más de 0,05, pero ¿tiene significado clínico el hallazgo? No, tómelo o déjelo. Con ese concepto yo le diría, no, pero duplicame el número de pacientes y te va a dar. Sí, pero ellos hicieron la muestra así, porque no pudieron hacerlo más. No, Digamos, tomar conclusiones. Si yo duplico el número de pacientes, probablemente. no estoy de acuerdo. Pero Luciano, es un trabajo del New England, como para con la salir, metodología del New England. Bueno, pará, no, pará. Bueno, no, pará. pero Los tipos lo que te dicen es, la P es mayor de 0,05, pero hay poca significación clínica y vos podés asumir el resultado. Eso es lo que dicen. Ahora, vos me decís, bueno, duplico el tamaño de la muestra y tengo... Sí, pero hay muchos estudios que están diseñados de esta forma. ¿Por qué? Porque duplicarlo significaría más tiempo, y probablemente no se pueda hacer. No, pero hay estudios que muchas veces no lo puedes hacer. Entonces, esto es lo que... Ojo, el otro día no se reparó en ¿quién presentó este caso? Lo había presentado Camila. sí, Camila. Y la esencia del trabajo era esta. sí, La igual- P es mayor de 0,5, pero fíjense que del punto de vista de esto no tiene significación clínica, que es estadística, pero puede tener la clínica. Y tómala o déjate, decían los tipos. Ellos no decían hágalo o no hágalo. La médica durante años dijo, no, la P me da, debe ser. O la P está ahí en el borde. Y para mí el concepto es errado. No, nunca debió ser así. ¿Por qué? es una deformación que hemos hecho los lectores ¿Pero por qué? de toda la... Porque simplemente la idea de la estadística es ver de la muestra que tengo, es qué probabilidad hay que si yo lo hago 20.000 veces tenga ese mismo resultado. Sí, ¿Sí? Pero no que el universo va a ser así siempre. pero nunca va a ser así de siempre. De hecho, tenés un trabajo que es estadísticamente así, repetido, capaz te da otra cosa. Por eso nadie repite trabajo. Hay algo importante que me parece que viene al caso en este punto es, por un lado, el trabajo de New England no hizo test de hipótesis, o sea que no hay valores de P. Si bien es cierto, con los datos que Pero nos fue calcula el intervalo de confianza. prospectivo, Emiliano. Sí, Ellos pero- prospectivamente dijeron, pero ellos- no calculamos la muestra, solamente calculamos cuánto va a ser el intervalo de confianza, que aunque no nos dé significativo, sí. podría tener significación Claro, de ahí clínica. bueno, entonces, una cosa es la significación clínica y otra es la significación estadística. Exactamente, Para coincidimos. evitar, digamos, confusiones, uno a veces dice, bueno, relevancia clínica y significación estadística, pero el concepto son dos significaciones. Una cosa que creo que es importante para interpretar el trabajo de New England es esto de que la estimación puntual es la más compatible con los datos y, digamos, a medida que nos vamos alejando, es menos compatible. Y recordemos que el valor esté fuera del intervalo de confianza no quiere decir que sea incompatible, o sea, que sea imposible. Es un concepto complejo, pero creo que es importante, porque se asocia con otro que nosotros tenemos, y es que nosotros decimos, bueno, nosotros tomamos, por ejemplo, una muestra, calculamos el estimador, por ejemplo, una media, o un riesgo relativo, y calculamos su intervalo de confianza, y decimos que, bueno, en el 95% de los casos, el valor correcto está en ese intervalo de confianza. Eso es un error. ¿Por qué? Porque ese es el intervalo de confianza estimado con una muestra. Ese concepto no aplica ahí. ¿A qué aplica? Aplica esto. Hagan el siguiente ejercicio. Supongamos que esta sala es el universo de personas que asisten a los Ateneos de Cardiología los viernes. Supongamos que estuviera llena. Yo no tengo tiempo
de tomar, y quiero ver, por ejemplo, cuál es la edad promedio del grupo. Yo no tengo tiempo de preguntarle a cada uno. Entonces hago un muestreo y muestreo algunos, por ejemplo, al azar, me van a salir, por ejemplo, tomo una muestra chica, pues estoy apurado, tomo 5. Digo, bueno, me salen 3 personas de acá y 2 de atrás. Resulta que eso me va a dar una media de edad muestral con un intervalo de confianza. Dijimos que entonces el valor, la media, digamos, de toda la sala puede no estar incluida en ese intervalo. ¿Cuándo aplicaría el concepto de intervalo de confianza? Aplicaría si yo replico la muestra varias veces, o sea, tomo 5 personas, 5, 5, 5, 5, 5, por ejemplo, un número grande de veces. En ese caso, solo en ese caso, el valor, la media poblacional va a estar en el 95% del intervalo de confianza de esas muestras. O sea, que no es con una muestra la interpretación correcta de intervalo de confianza. Con una muestra solo podemos hablar de eso ya lo precisión. analizamos y el valor poblacional puede no estar ahí. Pero eso ya lo vimos, se llaman comparaciones múltiples. No, Pero sería espera. el concepto de comparación. Bueno, no, espera. Si vos haces un estudio y mostrás que una droga es mejor que la otra, y lo seguís haciendo, y lo seguís haciendo, y lo seguís Claro, haciendo. en el segundo estudio tal vez no tengo ese valor ni siquiera. No. Que está en Cuantos confianza más del primero. estudios haces, hay más probabilidad que obtengas una diferencia que no tenga diferencia. Es Sí. otro concepto. No, está bien, pero cuantos más estudios vos repetís el mismo estudio, es probable que alguno de los estudios no te dé. La población se va a asimilar a la población general. ¿Cuál es el N? No, eso es cierto. ¿Cuál Lo es que el pasa es que el indeseable? concepto que nosotros, lo que yo cuestiono acá es el concepto que nosotros tenemos, que está puesto acá en el artículo, de que si yo hago una sola muestra, por ejemplo, de alguno de los trabajos que nosotros leemos, interpretar que el valor de la población va a estar en ese intervalo en 95% de los casos. Eso es erróneo. Esa interpretación es errónea. No, pero yo estoy de acuerdo con eso. Y te Va vuelvo en a contra decir, de todo lo que nos han pero enseñado y permíteme, nosotros un estudio, enseñamos, ¿eh? un ejemplo, un estudio demostró que la droga es mejor que el placebo. Vos repetís 20 veces con distintos muestras, 20 veces la misma, y hay probabilidad que uno te va a ser negativo. Sí. Sistemáticamente, aunque haya una diferencia. Sí. Eso se aplica a los estudios, a los subgrupos. Sí, pero eso no es incompatible con este otro concepto que dije primero, el intervalo en un único. No, estoy de acuerdo. Ahora, yo difiero en un tema en toda esta historia. Hay que tener una pauta. Porque si nosotros renunciamos definitivamente al parador de P, puede haber una energía total. No. Total. Los autores lo que plantean es lo siguiente. Renunciemos definitivamente al valor de P interpretado en forma dicotómica. Digamos, no es lo mismo una P de 0,021 que una P de 0,0021. O sea, renunciemos a la dicotomía. Pero es lo por que otro lado, sí, complementémoslo con la información y la interpretación del intervalo de confianza en el contexto en el que ese trabajo se hizo. Veamos también el contexto. O sea, no es P significativa o no significativa el santo grial que nos define qué es bueno y qué es malo. Es un razonamiento mucho más amplio y es una construcción. Total. Pero, esto que Tal cual. claro. No. El consenso es una mala interpretación de los editores de revistas y del público que no es estadístico, que no viene de la epidemiología. Micrófono. En algún momento hay que poner un punto de corte, y ese punto de corte hace muchos años se estableció. Bueno, de que ¿qué plantean los autores? Si vos necesitas un punto de corte para decir voy a utilizar este tratamiento o no, uno de los elementos que tenés que usar es la significación estadística. Otra cosa que tenés que usar es la relevancia clínica y tenés que interpretar todo en el contexto de qué tan sólida es esa evidencia, qué tan compatible es la evidencia con estudios anteriores. O sea, uno puede tomar una decisión dicotómica, pero no basada en el valor de peso. No estoy de acuerdo. Lo que te estaba diciendo, a ver, el resultado, ¿cuánto te dio? 0,04. Lo tomamos todo. ¿Cuánto te dio? 0,07. Pero puede tener relevancia clínica. Ese es el ejemplo del trabajo de fibrilación auricular que rechaza. Claro, exactamente, coincidimos allí. Ahora, el problema es que si... ¿Cómo? No, que el tema es que las guías, digamos, el nivel de recomendación de las guías usan una cosa lo que vamos a hacer de acá a futuro. Ahora tenemos que reescribir la especialidad. Y básicamente tenemos que reescribir la especialidad. Interpretarla, ¿por qué? Porque las guías de la Asociación Americana de Estadística y de otras sociedades
de estadística y epidemiología, te dicen que es un error interpretarlo de esa forma tan dicotómica. Es una sobresimplificación que hemos hecho que nos ha llevado como a este trabajo, que es una ironía, a descartar información valiosa solo porque el intervalo de confianza tocaba la unidad o... Estoy de acuerdo. Ahora, me parece que en general, Emiliano, uno toma este concepto. Mira, no alcanzó significación estadística, pero inscripto en un enfoque más general, en un escenario mucho más amplio. Lo tomamos en... Puede tener significación clínica, lo tomo como tal. Esto me parece que existe. Lo tomamos en las discusiones sí, como no, Ateneo, si no pero posible. La mayoría de lectores, la historia está escrita de otra forma. Nosotros mismos en nuestra día a día no lo tomamos así, lo sobresimplificamos. Okay. ¿Vos crees que va a cambiar? Debería cambiar. Esto igual es muy reciente. Yo tengo mis dudas que vaya a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque puede haber una anarquía total si no tenés algo que más o menos te dé una pauta. Es que la pauta la tenemos. Totalmente librado a cualquier cosa. La pauta la tenemos, o sea, no se trata de, como dice acá, favorecer información débil. Se trata de interpretarlo en una forma más comprensiva, no tan blanco o negro, sino integrar un poco más de información. Y eso lo podemos hacer. Sí, el problema es que cuando vos eso lo aplicás a la totalidad del cuerpo médico es peligroso. O sea, si no hay una buena formación metodológica, si no se comprende exactamente la diferencia entre significación clínica y significación estadística, si no se comprende cómo se ubica esto en el escenario global y en todo lo que se deriva de ese escenario global y lo dejás liberado totalmente al arbitrio de la gente, es riesgoso. Lo que pasa es que es riesgoso seguir así, porque ya muchos errores se han cometido en decir es significativo o no significativo, es contradictorio, no es replicable. O sea, este es un ejemplo. Por ejemplo, este caso de. Pero ¿en qué ejemplos con una significación, con algo que no fue significativo, se rechazó y no? ¿Cuál? Hay muchos casos. Lo que pasa es que tenemos que buscarlos. El Paragon. ¿Cuál era el Paragon? A ver. ¿No entré esto en función preservada? ¿En qué? Entré esto en función preservada. Está casi tocando casi. El escenario global lo que te está diciendo que no hay ninguna, que los inhibidores de enzima convertidora, ninguno demostró nada en la función preservada. Nada. El escenario. Tocaba Y sí, y no hay significación. Pero no hay ningún estudio. Está diciendo, lo que falta es educación en lo que es metodología. Se divirtió totalmente. Exacto. Corriendo atrás de un valor de P. Y nadie se involucra en lo que es la metodología. Pregunte. Cuando alguien tiene que escribir un trabajo, metodología y método, es un embole. Es lo más importante. A mí me parece que este espacio es sumamente valioso, ¿no? Emiliano, lo que vos traes acá. Porque, digamos, yo coincido con Luciano, con Cajide y con Walter, de que una cosa es abordar este aspecto del punto de vista de la comunidad médica en general. Es decir, qué van a hacer las revistas, qué van a hacer las sociedades científicas, qué van a hacer las guías, ¿no? Siempre te van a exigir un punto de corte y siempre te van a pedir que seas blanco o negro. Concretamente, yendo a las revistas, por ejemplo, a veces uno lee, muchas veces, por ejemplo, en las correspondencias, ¿no? Y uno ve que se cruzan a veces entre autores, investigadores, comité editorial de un lado y el otro, y uno ve que, por ejemplo, frente a un valor de P de 0.055, para una revista es un estudio negativo, y para la otra es una tendencia. Y ahí está el ojo humano. Y voy al Paragon, en lo que dice Luciano. Si uno ve el hazard ratio de ese estudio, recordemos, sacubitril valsartán en ICC preservada, hay una reducción relativa del 16%. Y el valor de P de ese estudio es 0.055 o algo así. Por otro lado estaba la espironolactona, que también estuvo cerca de la espironolactona. Y por otro lado están las glifosinas, que es un estudio con un N mucho más grande. Entonces, fíjense de qué estamos hablando. Tratar o no tratar a un paciente con ICC preservada, conocemos el resultado del Emperor Preserve, pero el Paragon pegó en el palo, y el otro estudio también pegó en el palo. Si es que tomamos en cuenta lo que está diciendo vos, es que uno está del otro lado con el microscopio electrónico, lo que dice Cajide y Walter,
esa droga no hay que usarlo. Pero ojo, porque las glifosinas no bajaron la mortalidad. Y cuando uno mira reinternaciones para espironolactona y para sucursal valsartán, bajaron las reinternaciones. No hay ningún estudio que el China haya demostrado que es efectivo en la preservada. No existe. Tampoco existe, perdón, ya termino, ya te digo, César. Tampoco hay lo de la espironolactona, son relativos. No hay estudios, salvo las glifosinas, no hay ningún estudio que haya demostrado que sirva en la función preservada. De modo que se rechazó el Paragón porque bien. Los pacientes que tenían los estudios con glifosina, se le achica el intervalo de confianza. Por eso, Pero viendo el contexto, dentro del contexto general, y uno ve, lo que decías vos, el Paragon, yo creo que el Paradigm tampoco tiene errores metodológicos, primero. Después, en otros ambientes, el sacubitrilo valsartán no mostró beneficios. Se juntan muchas cosas de beneficios. Los IECAS no tuvieron un beneficio tampoco demostrado. O sea, el valsartán, componente del entresto, tampoco tuvo beneficio. Ya que se junta, si uno entra en un contexto general, yo no. Prefiero no usar una droga que sea un bloqueante neurohormonal en este tipo de pacientes, ¿no? A mí me parece que lo que vos planteaste ya se planteó muchos años antes y buenos estadígrafos o buenos investigadores lo tenían en consideración. Por ejemplo, cuando vos planeás un estudio y querés mostrar que una droga puede bajar la presión, podés planearlo para que baje la presión 1 milímetro. ¿Se puede hacer? Sí. Miles de pacientes y puedo demostrar que es estadísticamente significativo bajar 1 milímetro. Pero ¿qué valor tiene, qué significación clínica tiene eso? Ninguna. Pero vos lo podés planear y podés demostrar eso, pero yo no lo voy a usar nunca, porque no tiene significación clínica. En cambio, si un estudio más pequeño tiene un intervalo de confianza que no da significativo, pero tiene un intervalo amplio y la hipótesis importantes, sí es importante hacer un estudio que pueda tener el número suficiente. Por lo tanto, la significación clínica no tiene nada que ver, como decís, es cierto, con la significación estadística y pueden ser incongruentes. Podés tener significación estadística y no tener significación clínica o al revés. Por lo tanto, el estudio se tiene que evaluar globalmente y muchos estudios desde hace muchos años se evalúan de esa manera. Lo que pasa es que hay estudios que lo único que muestran es la P y eso sí que no tiene que ser. Sí, un poco la idea de esta presentación era, digamos, plantear cuál es el consenso de los especialistas en estadística y epidemiología sobre el uso de la significancia. Cosas que, como dice el doctor Doval, no son nuevas desde los años 20 del siglo pasado, o sea, de 1920, en que Fisher empezó o propuso, digamos, los test de hipótesis. Ya en esa época había, digamos, advertencias de cómo interpretarlos. Lo que pasa que la comunidad científica, o sea, digamos, no los estadísticos en sí mismos, empezó a simplificar y a sobresimplificar y a hacer analogías que nos terminaron embruteciendo al momento de hacer un análisis estadístico e interpretarlo. O sea, el objetivo es la P es significativa o no es significativa y el resto no lo considero. Y el planteo actual es, consideremos el valor de P, pero en forma continua, consideremos también el intervalo de confianza, no caigamos en los errores de interpretación, tanto del valor de P como del intervalo de confianza, y consideremos, digamos, los supuestos de los modelos, el diseño, la calidad de los datos. O sea, hay muchos estudios que desde el punto de vista logístico tienen muy mala logística y la recolección de datos es mala, y el resultado, independientemente del valor de P, va a ser muy cuestionado, muy cuestionable. Entonces, tengamos esa visión un poco más amplia. Y si necesitamos dicotomizar para tomar decisiones, hagámoslo, pero no solo considerando el valor de P en forma dicotómica. Esa sería la idea principal que nos transmiten los hicimos en eso. No, bueno, eso es lo que dicen los tipos del New England. Dicen eso. Ojo, estos tipos, uno puede decir, bueno, che, ya no me interesa el tamaño muestral. No, ellos consideraron el tamaño muestral, pero no para obtener un valor de P significativo, sino para demostrar un intervalo de confianza que atravesaba la unidad en un porcentaje tan chico que había muy pocos pacientes dentro en ese grupo.
Es decir, ellos consideraron el tamaño menstrual, pero no para decir, a ver, alcanzar significación estadística. Sabían que probablemente no lo tuvieran, pero el error que cometían era muy pequeño y sujeto a interpretación clínica. Este es el tema. El otro punto es, la mayor parte de los errores metodológicos son por sesgos, por comparar y hacer comparaciones múltiples, y comparar, por no tener una hipótesis de entrada, por reservarse después que se ven los datos, cómo maniobrar con ellos para encontrar un valor que es significativo. Qué sé yo. El otro día, por ejemplo, cuando se comentan que los aneurismas rotos tenían una cantidad de ellos menos de 5 centímetros, o menos de 5,5, ojo, ¿cuántos hay que tienen más de 5 y nunca se mueren? Si lo analizás desde esa perspectiva. Yo creo que hay muchos errores metodológicos que son mucho más grosos que esto, que me parece que estamos llegando a una idea más o menos entre todos. Ojo, si puede haber con un diseño correcto aceptar un valor que tiene una P mayor de 0,05, pero que, como dijimos todos, clínicamente es perfectamente potable. No, pero me parece que esto no es un error. El error es la interpretación que uno hace de esto. No que esto sea un error, esto es estadística, es matemática. El problema es lo que uno infiere a partir de un simple valor de P, que por ahí son cosas demasiado aventuradas, porque lo que está diciendo es algo más chiquito. Pero no es que esto sea un error, sino lo que la comunidad médica infiere a partir de una herramienta que se originó tenía otro objetivo originalmente. Emiliano, y también para todo el auditorio, ¿no? Aprovechando la revisión del tema y aprovechando ese trabajo que mencionan ustedes, ¿no? El de la New England de anticoagulación. Supongamos que nosotros ahora somos el comité que va a hacer las nuevas guías de FA. ¿Qué diríamos de este trabajo? ¿Dónde lo situaríamos? ¿Qué nivel de evidencia le pondríamos? ¿Y cuál sería el grado de recomendación? Digo, para hacer un ejercicio acá, ¿no? Sí, Walter. ¿Te imaginas una recomendación 1 a partir de trabajos con P negativo? Te digo, ¿te imaginas en las futuras guías recomendaciones 1A con estudios que no hayan tenido una P, entre comillas, dicotómicamente significativa? Me resulta extraño, no sé, quizás pase, pero va a ser complicado. Que una guía te recomiende un fármaco con un estudio. Bueno, puede ser, esa puede ser una respuesta. Tampoco lo plantean así estos autores. Podrías hacer un metaanálisis con 3 trabajos que no fueron significativos. Y una P también. Sí. El metaanálisis termina teniendo una P también, por lo tanto, también aplicaría para el metaanálisis. Aplicaría la P para todo. O sea, las dudas de la P aplicaría para el metaanálisis, aplicaría para las comparaciones múltiples. ¿Qué hacemos con los estudios, con los análisis jerarquizados, por ejemplo, que se pusieron tan de moda ahora? ¿Qué hacemos? Estábamos mirando la P. Cuando la primera P no era significativa, no le damos más bolilla al resto de los puntos finales. Eso está aceptado. Vuela. Esto no lo cuestiona. No está aceptado. No seamos extremistas. O sea, pero quiero decir, no pasemos de pero ahí también tenés un valor de P. Significativa o no significativa me enojo. A no usemos nunca más la P, que es lo que dicen estos autores acá. No aboguemos por evidencia débil. O sea, no hay que irse de un extremo al otro, digamos. Pero ustedes vieron las recomendaciones, cómo están categorizadas y ordenadas. 1, 2A, 2B, y hay 2 más que... Todo casi termina siendo una escala ordinal, ¿verdad? Porque muchas veces es descriptivo, la información no es contundente. Este estudio 1 no se hubiera colocado, no lo van a colocar. ¿Por qué? Porque no alcanza para eso. Pero yo tengo mis dudas que probablemente como 2A, en un estudio prospectivo, porque, a ver, un elemento fundamental en esto no es que les dio y no le dio significativo y tomalo. No. Ellos sabían a priori que probablemente no iba a dar significativo. Calcularon la muestra y dijeron, si nos da así, lo vamos a tomar como cierto. Porque si no, vos decís, cualquier estudio que tenga una P de más del 0,05 lo tomo. No. Ellos lo diseñaron y dijeron, va a tener una P mayor de 0,05, o si querés intervalo de confianza que atraviesa la unidad, pero que clínicamente puede ser tan pequeño que es para tomarlo. Es un estudio prospectivo, diseñado de esta forma. Sí, pero Doc, si nos manejamos con los estándares actuales de la guía, el intervalo de confianza cruza la unidad. Entonces uno no podría decir algo con la certeza que tiene el 2A, que caería en 2B.
seguiría siendo arbitrario. ¿Vos Claro, coincidís? Sería con los estándares actuales, ¿es 2B o cambiamos los estándares? No es la única estadística. La herramienta. Existe la estadística bayesiana que tiene proporciones y no tiene un corte, sino que te dice qué proporción de pacientes van a tener. Y eso se llama estadística bayesiana. Muchas veces hay trabajos que lo usan cada vez más. Y esta es una estadística probabilística, pero la bayesiana no tiene un punto de corte. Y significa, bueno, claro, pero tiene una hipótesis previa, hay que descartar, es otro tipo de estadística. Nosotros nos basamos en esta, que es la que nos enseñaron siempre y la hacemos, pero no es la única. Doc, también hay que reconciliar la estadística con la medicina, los matemáticos con los médicos. Las guías están escritas para los médicos, ¿no? Me parece que complejizar más la cosa y agregar la estadística bayesiana dentro de lo que es el marco de la generación de una guía, Sí, pero no sé si eso... estamos yendo a un extremo, que es decir, bueno, tengo que considerar un trabajo para ver si lo pongo como nivel de evidencia 1A en una guía. Y eso no es correcto. O sea, hay un grado en la valoración de la evidencia y como nos dicen acá los autores, tenemos que aprender a aceptar la incertidumbre, que es esto de la probabilidad, qué tan probable es que lo que yo afirmo sea cierto o no. No es cierto o incierto, verdadero o falso. Hay grados, hay probabilidades. Entonces tenemos que aceptar trabajar con eso. En una guía seguramente, con una indicación 1A, yo no pondría un trabajo que no cumpla con todos estos requisitos, digamos, que charlamos antes. Pero no quiere decir que cuando leo un trabajo diga, no, esto es contradictorio con el otro, lo descarto, no hay que investigar más esto. O sea, hay muchos pasos antes que se abortan y se alteran por este concepto erróneo de la interpretación dicotómica del valor de P. No vamos a la guía porque, digamos, es un caso extremo de valoración de evidencia. Eso creo que es lo más importante. Bueno, va más a favor de que son... Ese es el problema, o sea, depende también de que, por ejemplo, los beta bloqueantes. Hay un montón de estudios, pero todos demostraron lo mismo. No es lo mismo que una droga que demuestre una disminución del 10%, los beta bloqueantes bajaron la mortalidad, bajaron la internación, bajaron la tasa de insuficiencia cardíaca, y todos los ensayos dieron lo mismo. Ese tiene gran valor. Y bueno, eso corrige otras situaciones. Sí. La muestra. Claro, exactamente. El hecho de que se repita. Claro. Mira, voy a dar un ejemplo muy breve metodológico que está atado a esto. Todos sabemos que la angioplastia de múltiples vasos en el paciente con infarto y elevación del ST que no está en shock es beneficiosa. Si uno mira las guías le dan un nivel de recomendación alta. Los trabajos individuales muestran básicamente que disminuye la revascularización y no el infarto, perdón, y sí el infarto, pero no la muerte cardiovascular. Hay un metaanálisis de la europea que reduce la mortalidad cardiovascular, eso está publicado y tiene 2 editoriales. Cuando uno va a ver el editorialista 2, lo rehace el metaanálisis con un modelo de riesgo relativo variable y no fijo, que es el que habría que usar cuando hay heterogeneidad. Y no da para mortalidad cardiovascular. Es interesante esto y va con lo que vos decís. Es una fineza que no está en las guías, que hay que ir a buscarla. Bueno, gracias.